Mi nombre es Laura Rangel, soy abogada colombiana, feminista. Trabajé por muchos años en la resistencia y oposición a los tratados de libre comercio en Colombia y pues con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá. También trabajé en campañas de resistencia y de oposición a estos tratados en Centroamérica. Entonces, pues con Ecuador hay una vieja relación porque digamos, el proceso que aquí se dio de resistencia frente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue inspirador para otros pueblos donde estábamos dando la batalla. Y el hecho de que aquí no pasara nos llenaba de fuerza, nos llenaba de energía. Ahora, pues nuestro país tiene ya 13 tratados de libre comercio firmados. Hacemos un balance muy negativo de lo que pasó con estos tratados porque había unas promesas comunes a todas. Por ejemplo, que íbamos a tener más y mejor empleo, que íbamos a tener diversificación de la oferta comercial, que íbamos a tener una balanza comercial positiva, porque íbamos a llegar a un mercado, en el caso de Estados Unidos, de no sé cuántos millones de consumidores, igual en la Unión Europea y demás, que íbamos a poder tener algo que es como la utopía desde el neoliberalismo, que es el crecimiento económico. En la realidad, ningún indicador ha funcionado. Las cifras precisas no las recuerdo, pero en el balance que hacíamos a 7 años del TLC con Estados Unidos y a 5 de la Unión Europea, es que ninguno de esos indicadores es positivo, en ningún momento hemos logrado eh, digamos que esas promesas se cumplan. Por el contrario, ya hemos empezado a sentir los efectos de manera dramática. ¿Por qué? Pues porque la agricultura está debilitada, el aparato productivo industrial está debilitado, eh, esa concentración en la minería y en las industrias extractivas pues nos ha dejado un poco al vaivén de los precios internacionales con impactos ambientales muy grandes. También podría decir a nivel general que los tratados de libre comercio con Canadá, con Estados Unidos y con la Unión Europea tuvieron previsiones en materia de derechos humanos, ya que Colombia es un país que ha tenido conflicto armado interno durante 50 años. Colombia es un país donde por muchos años ha sido el país más peligroso en el mundo para ser sindicalista. Entonces se trató de hacer un vínculo, como si los tratados de libre comercio sirvieran para generar mecanismos de protección a los derechos humanos. Y la verdad es que todos estos mecanismos han fracasado. Entonces nuestro balance es absolutamente negativo. Pero yo quisiera compartir algo particular y es un poco la lucha que dimos desde las mujeres. Nos pusimos en la tarea de analizar qué pasa con los tratados de libre comercio y las mujeres. ¿Por qué nos hicimos esta pregunta? Porque todas las instituciones internacionales de Naciones Unidas, regionales, reconocen en el mundo que la economía no es neutra. ¿Esto qué quiere decir en términos del género? Que no es igual para hombres y para mujeres, que la pobreza afecta más a las mujeres, que las mujeres tenemos menos acceso a los recursos económicos, que las mujeres, por ejemplo, en el caso de Colombia, aunque tenemos una mayor participación en la educación superior, el desempleo es más para las mujeres, sigue existiendo una brecha salarial de aproximadamente el 20%, es decir, nos pagan 20% menos que a los hombres por el mismo trabajo. Estamos sobre representadas en la informalidad, en la población económicamente activa pues somos menos, es decir, somos más en cantidad, aproximadamente el 51% de la población en Colombia, pero enfrentamos, sufrimos la desigualdad económica. ¿Y cuál es el punto importante de saber, de tener precisa esta desigualdad? Tenemos instrumentos internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, CEDAW por las siglas en inglés, tenemos la Convención Belém do Pará, tenemos todo digamos, un bagaje de lo que significan los derechos de las mujeres. Ese bagaje y también las constituciones, en el caso de la constitución colombiana tenemos el derecho a la igualdad, la protección reforzada de los derechos de las mujeres. Resulta que ese marco normativo obliga a que los estados
en todas sus políticas económicas busquen la superación de esa desigualdad y busquen esa superación de la desigualdad que se traduce en discriminación y que se traduce en una vulneración de los derechos de las mujeres, del derecho a la igualdad, del derecho a la vida digna, del derecho a una vida libre sin violencias, del derecho al empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tenemos esto claro, es decir, que tenemos una economía que es desigual, que tenemos una obligación de caminar hacia la igualdad, pues nos ponemos a estudiar este tipo de tratados. Los tratados de libre comercio nunca han prometido nada para las mujeres. ¿Por qué? Porque nunca ha sido un problema en el trasfondo, en la apuesta del neoliberalismo sobre estos tratados. Entonces, si uno se pone a pensar para qué sectores económicos se plantea, digamos, que son útiles estos tratados de libre comercio, entonces uno dice, está la agricultura, por ejemplo, la industria minera, y resulta que uno dice, bueno, pero eso qué beneficia a las mujeres o qué perjudica a las mujeres. Cuando hacemos ese análisis nos damos cuenta que en sectores como la agricultura, las mujeres que cada vez tienen mayor jefatura femenina, digamos cuando la agricultura nacional y especialmente la economía campesina, en que las mujeres son protagonistas, las mujeres rurales, pues la competencia con productos de afuera que están subsidiados, con los que se hace una competencia desleal, esos modos de vida de las mujeres se ven afectados de manera directa. Entonces no es un negocio para las mujeres campesinas los tratados de libre comercio. Cuando nos vamos al sector de minería, entonces ¿qué encontramos? Que se dice, no, este es el gran boom, los precios internacionales nos favorecen, pero resulta que estudios de varias organizaciones en Colombia han demostrado que las mujeres en la minería participan muy poco, digamos, como trabajadoras participan muy poco, aún en la minería artesanal. Eh, las mujeres siempre están en las actividades como al borde de la minería, nunca están en cargos directivos, nunca son el personal con mayor capacitación. La minería no le ofrece trabajo a las mujeres. La minería en las zonas de producción minera, al contrario, les ofrece a las mujeres la sobreexplotación de sus cuerpos. Entonces, vemos en las zonas de explotación minera el aumento, el incremento de la explotación sexual, la violencia a mujeres y niñas y muchas otras situaciones que hacen que así como se explotan los recursos mineros, se exploten los cuerpos de las mujeres. Resulta entonces que este no es un negocio para nosotras. En Colombia hicimos muchísimas campañas para oponernos, le pedimos al Congreso que no lo aprobara. Estuvimos también en una instancia muy importante en la Corte Constitucional diciéndole a los magistrados que teníamos todo el soporte jurídico constitucional para que todo el tratado fuera declarado inconstitucional. ¿Por qué? Porque ese tratado es pensado en neutro, es decir, desconoce la obligación que tiene el Estado colombiano de caminar, es decir, de garantizar la igualdad. No es es un enunciado retórico, no es un tema de una campaña de difusión o de sensibilización, es un tema de cambiar las normas, las reglas del juego de la economía. Y si hay una norma, si hay una política económica que no le apunta a la igualdad, en nuestro concepto es una norma que es inconstitucional, no solo desde nuestra carta política, sino por todos esos compromisos internacionales. Desafortunadamente perdimos también esa batalla y sin embargo yo hoy quiero compartir con ustedes una que sí ganamos, una batalla reciente en Colombia que ganamos y que nos está aproximando a ese vínculo que existe entre la garantía del derecho a la igualdad y el manejo económico del país. Se trata de una campaña que desarrollamos, Menstruación Libre de Impuestos. ¿Por qué? Porque los tampones y las toallas higiénicas en Colombia estaban grabadas con
el impuesto del IVA, el impuesto a las ventas, con la tarifa general que en su momento era del 16%. Con nuestra campaña logramos que en una reforma tributaria este impuesto se redujera al 5% y luego logramos ante la Corte Constitucional que la Corte dijera ese impuesto es inconstitucional. Y la primera consideración que hizo la Corte es que el Estado tiene la obligación de superar la discriminación a través de su política económica y consideró que particularmente, pues en ese caso estábamos hablando de política tributaria. Entonces dice, si la política tributaria regula estas relaciones económicas en el país, tiene que tener la perspectiva del género y tiene que buscar la superación de esa desigualdad. Entonces, ¿por qué yo comparto esto? Porque tenemos que llenarnos también de herramientas jurídicas para hacer realidad de ese derecho a la igualdad. En este contexto económico, pues eso, digamos, es un poco, digamos, se ve un poco alejado. El movimiento de mujeres en Colombia no, digamos, no ha tenido un vínculo tan constante con la agenda económica, pero pensamos que de todas maneras hacer uso de estas herramientas nos va a ayudar bastante y compartirlo acá en Ecuador me parece fundamental. ¿Por qué? Acá tienen ustedes un sector de la economía que compartimos igual con Colombia, que se plantea como el gran beneficiario de los tratados de libre comercio, particularmente con Estados Unidos y con la Unión Europea, que es el sector de la floricultura. Quiero rematar aquí, quiero como concluir en este ejemplo de la floricultura, porque la floricultura es un sector en el que la mano de obra femenina es mayoritaria, y sucede así en Colombia y sucede así en Ecuador, con las miles de razones absurdas que dicen los empresarios, que vinculan más mujeres porque se trata de la delicadeza que tenemos. Mentira, sabemos que no es así, sabemos que hay una utilización de la dependencia que tenemos de los recursos las mujeres porque somos madres cabeza de hogar, lo que hace que tengamos mayor eh, propensión, mayor vulnerabilidad frente a los abusos y frente a la sobreexplotación que se da. Entonces tenemos sectores exitosos económicamente que generalmente han contado con el respaldo de los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque son sectores de exportación, porque traen divisas, porque generan empleo. Y lo que ha pasado a lo largo de los años es que ni ante las preferencias arancelarias que daba Estados Unidos, ni estos tratados de libre comercio han significado para esas mujeres que trabajan en la floricultura colombiana, y no lo va a significar para las mujeres que trabajan en Ecuador, una calidad del empleo mejor, ni mayor estabilidad, ni posibilidad de sindicalizarse, ni mayor cumplimiento de las normas respecto de todas las implicaciones que tiene en salud ocupacional esta agroindustria. Entonces, esos sectores que son ejemplo, que se promueven, son sectores en que las mujeres, aún con empleos formales, están con la perspectiva de perder. En Colombia hicimos estudios para demostrar cómo a lo largo del desarrollo de la floricultura, aunque hubiera el de ingreso básico, el salario mínimo legal, los estándares de rendimiento se han ido aumentando, aumentando, aumentando. Entonces las mujeres ganan lo mínimo pero trabajan el doble, el triple. Ese es un escenario que se va a presentar y que se va a fortalecer y que va a enraizar aún más aquí en la floricultura colombiana, más si tenemos en cuenta que ahora tenemos un contexto, no solamente acá en Colombia y en toda nuestra América, de la inmigración de venezolanos y de venezolanas. Entonces, pues a pesar de que en algunos países hemos perdido la pelea, mi llamado para el pueblo ecuatoriano es que hay que detener esos planteamientos, esas propuestas de tratado de libre comercio. Aquí tienen dos elementos que a mí me parecen fundamentales y que me han dado siempre envidia. Primero, en Ecuador hay un valor de la vida, hay una posibilidad, aún en los momentos en que hay tensiones políticas, el valor de la vida que existe en este país hace que las posibilidades de resistencia sean mucho mayores a las que nosotros
y nosotras hemos vivido en Colombia en medio del conflicto, y ahora que no hay conflicto, en medio de una represión que nos mata, que nos arrebata a defensores y defensoras de derechos humanos, a líderes y lideresas cada día. Entonces, aquí hay un valor de la vida que permite que se desarrollen procesos de resistencia, de movilización en otras condiciones. Y tienen algo maravilloso, tienen una constitución excelente que reconoce múltiples derechos, que tiene un fortalecimiento de la soberanía, y yo creo que esa constitución hay que tenerla como una herramienta, no como un recurso jurídico, sino como los valores sociales que fueron construidos acá por los movimientos sociales, por este pueblo, y que tienen que tener consecuencias en el ejercicio de los gobiernos, cualquiera que ellos sean. Me parece entonces que con estas experiencias que podemos compartir de resistencia, con estas experiencias que podemos compartir de estrategias, de cómo logramos de todas maneras, por ejemplo, retardar los procesos de firma y de ratificación, pues Ecuador tiene en sus manos nuestra solidaridad y todo un camino para avanzar en la resistencia y en el decir no al TLC.